Eh, Decíamos que hoy nos proponemos estudiar la ciencia del ocultismo, una ciencia que siempre ha estado rondando a la humanidad. De pronto no se tiene un sentido, un estudio, una claridad qué es ocultismo. Entonces hoy estudiamos dónde o por qué nació el ocultismo. Y tenemos lo siguiente: desde las culturas más antiguas de las que tengamos referencia, o sea, siglos atrás, la humanidad siempre ha escondido algo de otras personas que no sepan de sus secretos, los guardan en lugares secretos, bien escondidos. Fue tanta la costumbre, la necesidad de esconder cosas, que se hizo común en la mayoría de las gentes y en especial entre los reyes, los príncipes, los sacerdotes, los mandamases de sus tiempos. Digamos los príncipes de las grandes cortes, que por su seguridad necesitaban guardar sus secretos de los ojos de los plebeyos o de la gente o de los enemigos, de la gente corriente. Con el tiempo esa costumbre de esconder algo se volvió común. En realidad todo el mundo la practicaba. Todo el pueblo, al punto que se convirtió en una ciencia que llamaron ciencia del ocultismo. Pero ¿por qué llevaron a la calidad de ciencia esa costumbre? La respuesta fue que fue necesario inventar toda una estrategia de escondites que generalmente eran estudiados y planeados con mucho tiempo, para lo cual se usaban desde entierros o muros falsos o cajones misteriosos, libros cifrados, letras, lo que más pudiéramos hablar de secreto. Y en lugares bien escondidos. Lo importante era ocultar, y muy bien, para que nadie más que el dueño lo pudiera encontrar, pudiera disfrutar de esos secretos suyos. Pero quizás donde más se manifestó con el ocultismo, en el arte de ocultar, fueron los secretos entre los pueblos de diferentes culturas. Esto por el temor a las guerras y su posible destrucción de cualquier enemigo. Por esto crearon laberintos donde escondían y ocultaban sus más valiosas riquezas o conocimientos, o descubrimientos o fórmulas mágicas. La ciencia del ocultismo también la usaban los maestros de las diferentes tareas u oficios. Ejemplo, la forja, donde se fabricaban las armas para la guerra. Era todo un secreto. La razón era crear más armas fuertes y efectivas que la de los demás oponentes. Por eso sus ingredientes, materias primas, sus más valiosos, digamos, mezclas, eran ocultadas de los ojos de los demás y de la gente común y corriente. Estas armas se podían tocar, pero no se podían saber de sus metales o de sus procesos de fabricación. Más donde se creyó necesario aplicar la ciencia del ocultismo fue y ha sido en el área de los descubrimientos, de los inventos y obviamente sus resultados. Ejemplo, el arte de curar enfermedades. En este arte existieron muchas investigaciones, muchos remedios, y los resultados eran celosamente guardados. ¿Pero por qué? Algunas veces para evitar el mal uso de sus ingredientes, y en lugar de curar al paciente, pues lo podría matar. Era una razón válida para ocultar esas fórmulas o componentes que contenían esos remedios. Si estudiamos la parte científica, sus experimentos fue donde más se necesitó usar el ocultismo. Es razón a que sus descubrimientos, sus resultados, muchas veces eran difíciles de entender. Sucedió que muchas veces la gente curiosa, que entraba a esos descubrimientos y al no entenderlos los usaban de cualquier forma. Y el resultado fue la destrucción de pueblos enteros, de su propia integridad, de su propia comunidad. Podríamos decir que la ciencia del ocultismo existe desde cuando un hombre descubrió algo como un resultado, como un invento, digamos. Pero otro hombre usó ese resultado o invento sin saber para qué servía, y con esa ignorancia lo usó y como resultado lo destruyó, se enfermó, se murió o destruyó un pueblo. La ignorancia siempre es atrevida. Los sabios investigadores y científicos de todas las épocas siempre han sufrido por lograr que el descubrimiento llegue a la humanidad y los aprenda a usar sin destruirse. Quizás uno de esos inventos más estudiados por muchos científicos en todos los tiempos, y aún hoy se gastan muchos recursos en sus experimentos,
hace referencia a una ciencia antigua, conocida como la alquimia. Hoy sería la química junto con la física y todos los elementos o artes o ciencias modernas que tienen que ver con la fusión de metales, de químicos, de reacciones. Esa sería la alquimia moderna. Pero esa alquimia antigua buscaba, entre otros resultados, la magia de la transmutación, que consiste que después de muchos experimentos lograban convertir el plomo en oro, una de las tantas maravillas. Nos cuenta la historia que muchos alquimistas lograron unos resultados que hasta hoy se están tratando de descifrar, y se descubrió que sí es posible, ejemplo, la fusión de plomo en oro. Pero solo es posible mediante la fusión o descomposición de los elementos de cada metal, y después de una radiación se puede lograr ese milagro. Estamos hablando nada más ni nada menos que la fusión del átomo o el metal para convertirlo en otro. O sea, llegar hasta la parte atómica de un metal para poderlo convertir en otro, la fusión del átomo, nada más. Los viejos alquimistas tenían razón, los viejos alquimistas tenían razón. Sí es posible del plomo sacar oro, y los científicos de hoy lo comprobaron, porque pudieron sacar o fabricar oro. Pero para lograr ese milagro es necesario disponer de un laboratorio donde se pueda lograr la fusión del átomo. Esos alquimistas también lograron altos descubrimientos en otras áreas, como la transmutación, la que buscaba encontrar o fabricar algo que ellos llamaron la piedra filosofal. Esa piedra decían y afirmaban que era la que les confería poderes, entre ellos mucha sabiduría y mucho poder. Bueno, entre ellos buscaban la inmortalidad. Para lograr estos resultados, cada alquimista contaba con una serie de aparatos, recipientes, máquinas raras para esa época. Los sabios de hoy, los científicos modernos, descubrieron que el alquimista tenía, cuando ponía el alquimista en funcionamiento todos estos elementos o máquinas, también está en movimiento una reacción de mezclas de muchas energías que al estallar, si llegaran a estallar, formaría una reacción química, miles de veces más destructora que cualquier bomba conocida hoy. Esto quiere decir que cada alquimista tenía un laboratorio de grandes valores energéticos que podía mucho cargar a la destrucción en cada caso. Los científicos de hoy, a pesar de lo que dicen los militares, dan gracias a Dios porque esas fórmulas se lograron y están bien ocultas. Los militares dicen que sería bueno estudiarlas. Bueno, ellos siempre gustan de la destrucción. Piensan los sabios de hoy de que un ser, si así la humanidad ya se hubiera destruido, con ese caso, o a muchos otros, pertenece a las ciencias ocúlticas. Me refiero, dan gracias a Dios porque esa fórmula quedó oculta. Los sabios de hoy, de no ser, dicen, afirman, de no ser así, de ocultar esas magias, la humanidad de hoy ya se hubiera destruido. En este caso, como muchos otros, esta magia pertenece a las ciencias ocultas, gracias a Dios, si no, ya no existiríamos. Quiere decir que en la ciencia de la alquimia hay o contiene muchas ciencias, pero alguien las ocultó, y en este caso para bien de la humanidad. Hoy entendemos, sabemos que existe una ciencia nacida del arte de esconder cosas. La llamaron ocultismo, pero que con el tiempo tiene o ha tenido un gran valor en la evolución de la humanidad. En la ciencia del hombre, muy estudiada y valorada en otros tiempos, por ejemplo, el ocultismo ha tenido un gran papel, sobre todo en algunos descubrimientos. Ejemplo, filosofía refería a esa dedicación del saber. También le dicen el amor a saber. Otros serían los sabedores, personas que se dedicaban a estudiar o a aprender hasta lograr un resultado o entendimiento. Con el tiempo lograban o desarrollaban una alta inteligencia y con más tiempo les decían sabios, o en este caso grandes científicos o de pronto grandes maestros. Veamos algunas definiciones mejor de la ciencia del ocultismo en el mundo moderno, en el mundo de hoy. Los religiosos dicen que ocultismo es peligroso porque hace referencia a cosas del diablo. Más sin embargo hay una contradicción, porque hablan y prometen de un cielo que está oculto,
Los científicos e investigadores dicen, gracias al ocultismo estamos vivos, no nos destruimos con nuestros propios descubrimientos. Los inquietos buscadores, hacemos referencia a investigadores, historiadores, arqueólogos, ellos dicen, gracias al ocultismo podemos investigar otras realidades que están más allá del razonamiento común y corriente. Podríamos decir que gracias al ocultismo hoy podemos decir que existen otras realidades, muchas realidades como ciencias o descubrimientos que tal vez de otros mundos, de alienígenas, de personajes, de creadores, cosas que nos hablan otras personas, pero son otras realidades que están ocultas.